Radio Hipú Caribe presenta su programa Estudio e Interpretación de la Biblia. Un espacio que le permitirá estudiar por sí mismo la palabra de Dios, abriéndole las puertas al fascinante mundo de las Escrituras. En la voz y dirección del pastor Celestino Forero. Todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Estudio e Interpretación de la Biblia. Muy pero muy buenos días para todos los oyentes de Radio Hipú Caribe. Queremos saludarlos de una manera muy especial en esta hermosa mañana barranquillera, una mañana llena de sol, de la temperatura a la que estamos acostumbrados, nuestro calor costeño. Con ustedes el pastor Manuel Cassiani Aguilar. Me acompaña en esta mesa de trabajo mi compañero, amigo, colega y tocayo, hermano Manuel Contreras. Buenos días, mi hermano Manuel. Muy buenos días, de verdad que pues complacido mi hermano Manuel tocayo estar acá en esta mañana, pues saludando por supuesto a todos y deseando pues lo mejor, que pasemos un rato agradable y que pues podamos aprender algunas cosas interesantes. Gloria al Señor, qué bendición, hermanos. Queremos saludar a todos los oyentes, pero de una manera especial a nuestro director, al director del programa, el hermano Celestino Forero, que está en este momento no está con nosotros por sus ocupaciones. Igualmente a nuestro hermano Heriberto Cuentas, hermano Heriberto Cuentas, que está un poco quebrantado de salud, pero bueno, la mano del Señor está sobre él, y de aquí nuestras oraciones, hermano Heriberto, estaremos orando para su pronta recuperación. En los controles, como siempre, la amabilidad de la hermana Mercedes Pacheco Vargas. Vamos a iniciar, hermanos. Yo quisiera tener una lectura de la palabra del Señor. Voy a tomar el libro de Nehemías, el capítulo 8. Voy a leer hasta el verso, los 3 primeros versículos, y luego saltamos al verso número 8. Nehemías capítulo 8, verso 1, 2, 3, y también leemos el verso 8. Dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir al hermano Manuel Contreras que él nos dirija en esta parte. Oremos. Padre amado, bendito Señor, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por la vida, gracias por una nueva oportunidad, Señor, porque cada mañana es nueva tu misericordia. En tus manos colocamos todo lo que vayamos a hacer, y aquí en este lugar, Señor, todo para tu gloria y para tu honra santa. Amén, amén. Vamos a tener un espacio musical y luego entraremos en la temática. En esta mañana hablaremos de la importancia de entender las Escrituras y vamos a hablar un poquito acerca de la gramática aplicada a la interpretación de la Biblia. Estamos en Estudio e Interpretación de la Biblia. No te vayas. Poderoso Dios, mi gran Redentor. Eres vencedor, eres gran yo soy. Poderoso Dios, mi gran Redentor. Jesús, Padre celestial, grande sin igual.
Estamos en estudio e interpretación de la Biblia con todos ustedes en esta hermosa mañana a través de Radio Hipucaribe, igualmente a través de nuestra página Facebook es Rad Hipucaribe, Rad, R-A-D. Radio Hipucaribe, gracias hermana Mercedes. Radio Hipucaribe, que son los lugares por los cuales nos puedes sintonizar, y te pedimos por favor que compartas con tus contactos, comparte con las personas que se interesan en todo lo que es el estudio de la Sagrada Escritura. Y aprovechando, hermano Manuel, mi compañero y colega, que estamos en el mes de la Biblia. Pues sí, mi hermano, estamos recordando que este mes ha sido pues asignado para el estudio de la Biblia. Y qué bueno, hermano, que podamos nosotros incentivar, ¿verdad? Para que este libro sea cada día más leído y nos pueda seguir orientando, nos pueda seguir ayudando, porque ciertamente en la palabra del Señor lo encontramos absolutamente todo. Entonces, cada congregación, pues, sería muy bueno, cada persona, tener un estudio, ¿verdad?, de principios básicos en la Biblia, en la importancia, la interpretación, la Biblia como luz, en fin, hay una serie, digamos, de elementos, temáticas que se podrían desarrollar para sobre todo para incentivar más la lectura y la atención hacia la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, esto es lo nuestro, pues se le da el mes de la Biblia, pues de pronto se hace un énfasis, pero es que nuestra vida, hermano Manuel, nuestra vida es el estudio de la palabra. Nuestra vida es cada día, como nos dijo el mismo Señor, escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Eso es el quehacer del creyente, no del ministro simplemente, porque el ministro, pues, el ejercicio de la predicación le exige un grado, digamos, de más tiempo, de más profundidad en el estudio de la Biblia, pero todo creyente debe amar la palabra, debe escudriñar la palabra y debe estar dispuesto a obedecer la palabra. Por algo la Biblia es el libro más leído en el mundo. Y nótese que pues nosotros pues somos estudiosos de la Biblia, o debemos ser estudiosos de la Biblia, pero la Biblia está al alcance hoy de todas las personas. Y pues observamos, porque hay muchos que la citan, aunque inclusive no la entiendan o no la conozcan mucho, pero les dan la importancia. Cuanto más nosotros, hermanos, que somos parte de allí, ¿verdad? Porque recordemos que por medio de la palabra nosotros nacimos de nuevo, y todo está basado en ese manual de vida. Amén, amén, amén. La palabra nos nutre, nos limpia, nos alimenta, nos hace crecer, nos hizo renacer. Bueno, hablemos en esta mañana de la gramática aplicada al estudio de la Biblia. Bueno, en este caso, pues, pudiéramos hablar de la gramática española, porque es nuestra lengua. Recordemos que la Escritura es un lenguaje de Dios, es palabra de Dios, pero en palabra de hombre, en lenguaje de hombre, en lenguaje humano. Hay cosas espirituales que no se pueden traducir al idioma humano, como lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que cuando él fue arrebatado al tercer cielo, oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. O sea que en el idioma, en ninguno de los idiomas terrenales se puede verter eso que él vio allá. Ya eso es otro nivel. Pero las que tenemos en la Escritura, las que están escritas, consignadas en este precioso libro, es para que nosotros la entendamos, es para que nosotros pues podamos nutrirnos de ella. Y qué bueno aplicarle la gramática. Sabemos que la Escritura no fue plasmada en español, sino en hebreo, en griego y en arameo, dependiendo de los tiempos. Pero al verterla al español, pues nosotros, para interpretar la Escritura, qué bueno, hermano, que muchas veces se cometen errores en interpretación, y es simple y llanamente por desconocer el idioma español. Sí. Hermano Manuel, y son errores que dañan vidas. Sí, señor, sí. Porque de allí surgen doctrinas erradas. La Biblia habla de doctrinas de hombres, inclusive de doctrinas de demonios. Y de verdad que tiene mucho que ver precisamente con la interpretación.
de la Biblia. No tanto la aplicación, porque creo que la parte de la aplicación bíblica es muy amplia y pues la Biblia, la palabra de Dios es tan rica que aún una sola frase puede servir para aplicarla a la vida, pero en la interpretación, hermano, hoy muchos están perdidos precisamente por eso, por desconocer esas reglas gramaticales que son esenciales en la interpretación bíblica. Así, mi hermano, pero ¿qué es la gramática? La gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de los idiomas y también la organización de las palabras dentro de una oración. Qué bueno que uno sepa, digamos, aunque usted no sea un gramático, ni sepa de gramática, ni entienda toda la palabrería que encierra de esto y todas las reglas, al menos que usted pueda interpretar bien, sepa, por ejemplo, si los verbos, una cosa sencilla, los verbos están, en qué modo están y en qué tiempo están, si están en modo indicativo, si están en modo imperativo, porque el saber eso, solamente el saber eso te da a entender si lo que te están dando es una sugerencia, si lo que te están dando es una orden, o si lo que te están haciendo puede ser por la estructura, por la morfología, la estructura de la oración, si es una pregunta lo que te están haciendo. O sencillamente una afirmación. O es una afirmación. Es que identificar allí en esa parte gramatical nos va a dar la luz y por supuesto nos va a llevar a poder entender mejor la palabra que se está leyendo. Mire, hay una cosa tan sencilla como, digamos, no todos los hermanos han tenido las oportunidades de capacitarse. Bueno, hoy día el estudio secular, digamos, el hacer el primario y bachillerato, pues por la gratuidad, es relativamente o bastante fácil, sobre todo en las ciudades, hacer sus estudios, pero teníamos muchos hermanos que de pronto no tuvieron ese contacto, no tuvieron la oportunidad de estudiar y desconocían algo tan elemental como un signo de interrogación. De que el signo de interrogación te cambia por completamente el sentido. Yo quiero, hermano Manuel, que usted nos lea. Léanos Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, algo que el apóstol Pablo escribe allí. Y luego le comento qué experiencia me sucedió con ese pasaje. Versículo 1. No soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Amén. Dice, todas esas frases ¿están en qué modo? Interrogativo. Son interrogativas. Resulta que una vez un joven se acerca a mí y me dice, hermano, bueno, él tomó otro texto y yo lo aclaré con esto, porque él decía, algunos no predican en el nombre del Señor y eso le va a traer problemas, porque me buscó el texto donde decía, no predicamos en tu nombre, Señor, no predicamos en tu nombre, pero lo decía de manera afirmativa. Entonces yo le mostré este texto, ¿de qué está diciendo aquí el apóstol? Si tomamos estas frases afirmativamente, usted lo leyó con la entonación adecuada, pero si la tomáramos afirmativamente, él estaría diciendo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor. Jesús, el Señor nuestro. O sea, es algo tan elemental para algunos, pero de pronto el desconocer que cuando yo tengo un signo de interrogación al inicio y al final, fíjense que yo me he dado cuenta que en las redes sociales ya casi no se está utilizando el signo de interrogación ni el de admiración. Bueno, el de admiración ya la gente lo borró, ya no lo utiliza, lamentablemente. Pero el signo de interrogación lo están utilizando es al final de la oración. ¿Por qué? Porque ese es el modelo del inglés. Pero en español no es así, hay que ponerlo al inicio y al final. En inglés, ¿por qué no hay problema? Porque la estructura de la oración, de la gramática inglesa, la estructura de la oración te cambia completamente y ya tú desde que arrancas a leer, ya tú sabes que es una pregunta y te lo cierra con el signo de interrogación. En español no. En español, si quitas los signos de interrogación, te queda como una afirmación. Entonces, por ejemplo, aquí el apóstol dice, no soy yo apóstol. Si tú le quitas los signos de interrogación, estarías diciendo que Pablo afirmó que no era apóstol, que dijo, no soy apóstol, no soy libre.
Hermano Manuel, vea, nosotros que somos ministros, ¿verdad? Y que Sí, señor. Estamos constantemente pues leyendo la Biblia, terminándola, estudiándola, y aún en algunos nos toca irnos metiendo en esa parte gramatical. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un público permanentemente, donde van todo tipo de personas que por supuesto tienen su nivel de estudio, y uno observa, pues le puede suceder a uno, o le puede suceder a cualquier hermano, cualquier creyente que tenga alguna participación donde tenga que leer la Biblia, y uno observa, hermano, que cuando se lee inadecuadamente, cómo llega al auditorio como algo pesado, y eso también llama pues a los lectores de la Biblia, a los servidores del Señor, a esforzarnos por hacer un buen uso de la lectura de la palabra de Dios. No solamente eso, pero por supuesto la palabra es la que más estamos nosotros utilizando en la iglesia. Oiga, usted ha tocado un punto muy importante, porque uno se da cuenta muchas veces que pasa algún hermano, como dicen por ahí, atropellan al castellano, o sea, Dios. Y no Sí, señor. no cae bien, no cae bien, no cae bien. Y se convierte en digamos, en un obstáculo se distorsiona el mensaje, y se convierte también en un obstáculo para las personas que están allí atentas a escuchar. Y pues observamos que se cometen a veces unas falacias, cosas terribles. Sí, hermano, a veces simplemente es con la lectura, por no hacer el acento donde corresponde, ¿cierto? Qué bueno que también nosotros, los hermanos, miren, porque el acento, la tilde, una tilde te cambia también el significado de la palabra. No es lo mismo decir esta que decir está. Son dos cosas diferentes. Y la diferencia la hace solamente una tilde y la fuerza de voz. Si la palabra es grave o es aguda, te cambia completamente. Si yo digo esto es un demostrativo, esta casa, pero si digo está, estoy hablando de una inflexión del verbo estar. Está aquí, está allá. Entonces, son cosas completamente diferentes. Y en la lectura que la persona hace, muchas veces uno escucha esas cosas, pero uno dice, este hermano o esta persona, cuando lee la Biblia, así la interpreta. Entonces, es bueno también aprender, y qué bueno que los ministros, hermano, no nos preocupemos por eso. Claro. Le voy a contar algo. Es necesario y esencial. Sí, definitivamente. enseñarle, Claro. hacer unos talleres en la congregación acerca de esto, de cómo leer, de los signos de puntuación, de dónde hacer la pausa, porque también si usted ve la coma y no hace la pausa y se va de largo, también le puedes cambiar el sentido a la oración. Una frase que tú metes entre dos comas, tú la puedes suprimir y no te quita el sentido de la oración. Claro que la frase que está entre comas, que igual que la frase que ponemos entre paréntesis, esa frase te aclara el resto. Por ejemplo, cuando los fariseos oyeron decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y viene un interludio ahí, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino que sus discípulos lo hacían por él. Entonces ahí cierra. Tú puedes quitar esa parte de allí, y la oración sigue con sentido. La oración no queda... Es una aclaración. Exacto. Tú lo metes entre comas o lo pones entre paréntesis. Y te está aclarando algo allí, pero tú lo puedes quitar, lo puedes suprimir de la oración, y la oración queda igualmente con sentido. Yo le iba a contar una experiencia, mi hermano, disculpe, hermano Manuel, y es yo conozco un hermano que él nunca fue a un colegio, un hermano, un campesino. El hermano, él estuvo un tiempo en el ministerio, un anciano ya de la iglesia, pero ese hermano lee de una forma excelente. Te hace la puntuación, te hace las pausas, la enunciación, si es una interrogación, si es una frase exclamativa, te la hace en la lectura, te hace las pausas, lee muy bien, lee mejor que muchas de las personas que yo conozco. Y preguntándole yo de que cómo adquiere esa habilidad, cuando él llegó a la iglesia, él no sabía leer, se convirtió siendo ya un hombre, él se convirtió siendo ya un hombre, pero me dice que su pastor, hacía mucho énfasis en esto, en la lectura, y reunía a los jóvenes y les enseñaba y los ponía a leer, lea allí, y le decía, no, mi hermano, y los corregía, y el hombre aprendió a leer, y eso es un trabajo que hizo su pastor, su ministro, entendiendo el pastor que esto era muy importante,
en el crecimiento de ellos, porque es que nosotros, ¿de dónde nos nutrimos? Claro. Nos nutrimos leyendo la palabra. Si yo no puedo extratar bien, porque en el proceso de comunicación, porque bueno, estamos en esto de la interpretación de la Biblia, es un proceso de comunicación. La comunicación viene de parte de Dios, Dios se la da, le inspira al escritor y el escritor lo vertió en estos textos. Ahora, en ese mismo proceso de comunicación, ya tenemos un emisor, tenemos un medio que es la palabra, ¿cierto? Y ahora viene el receptor. Pero el canal de comunicación, que es el que nos estamos, debe ser bien interpretado. O sea, los códigos que maneja el emisor deben ser tomados de esa misma manera por el receptor. Yo tengo que saber qué era lo que quería decir el que estaba escribiendo esto. No lo que yo quiero interpretar, sino lo que él quería decir. Fíjese que la oportunidad que tienen los lectores de la Biblia, y hay que admitir, o sea, los creyentes del Evangelio es mucho mayor que las personas naturales. De hecho, hay que admitir, hermano Manuel, y creo que en eso sí creo que estamos de acuerdo, es que hoy cada día se está, si podríamos decirlo así, en cuanto al idioma, se está perdiendo realmente la esencia del idioma. Se está hablando muy mal. Y las redes sociales tienen gran culpa en eso. Sí, se está. El estudiante de hoy, el lector, mejor dicho, no, si lo tomamos, o sea, si usted así rápidamente evalúa a alguien en la lectura o en algún signo de puntuación o le quiere hacer una pregunta, estoy totalmente seguro que en su gran mayoría no va a responder, precisamente por las herramientas que tenemos tecnológicas, que ahora prácticamente todo está dado. Ahora tú puedes escribir como quieras y puedes hacer, o sea, se permite, no es que sino se permite. Pero yo observo que los creyentes tenemos mayor oportunidad, porque el hecho de estar trajinando con la palabra del Señor, y ustedes saben que es un libro que tiene un cuidadoso, creo que los que han hecho las traducciones tienen un sumo cuidado en esta parte gramatical. Sí, así entonces, podríamos decirlo así. Hay muchos textos que inclusive uno encuentra que pueden tener hasta problemas gramaticales increíbles, autores. Pero la Biblia, mi hermano, por lo que representa y por lo que está dada para lectura permanente, y como se está hablando de que esta palabra es veraz, los que han hecho las traducciones, los que han hecho esto, se han preocupado mucho por la parte gramatical. Eso es completamente cierto, hermano Manuel. Y uno encuentra la escritura que está muy bien escrita. Sobre todo hay algunos escritores que son excelentes. Por ejemplo, Lucas es un escritor excelente. Igualmente Pablo, claro, en sus cartas, en las 13 cartas, muestra su riqueza. Bueno, justamente por la preparación que ellos tenían. De pronto Marco es un poco más sencillo. Inclusive Pedro un poquito más. Sí, son más sencillos en la construcción de las oraciones. Pero la verdad es Pablo que es más explícito, y Pablo cuando está dando conceptos es muy explícito y los detalla de una manera para que se haga mucho más comprensible y se enriquece uno más del texto que está leyendo. Pudiera hasta decir que Pablo usa lenguaje incluso poético en esas doxologías, en esas partes finales que cuando por ejemplo escribe, oh profundidad de la riqueza, cuán insondables son. O sea, es una riqueza que viene, digamos, de un hombre que conoce esto del idioma. En su caso, pues, el idioma hebreo, el griego y el arameo. Y el arameo, por supuesto. Vamos a tener un espacio musical y continuamos con esto de la gramática aplicada a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Mi buen Jesús, yo quiero cantar, yo quiero alabar al Hijo de Dios,
con este canto aquí en la tierra, también en la gloria lo quiero cantar. Precioso es cantar si el canto se siente, si arden las fibras del corazón. Precioso es cantar cual alma sedienta, si a Jesús se canta es mucho mejor. Precioso es cantar si el canto se siente, si arden las fibras del corazón. Precioso es cantar cual alma sedienta, si a Jesús se canta es mucho mejor. Gracias, oh Jesús, mil gracias te doy, Señor. Tú me salvaste del error y de la condenación, sangrando en la cruz, sufrió el cruel dolor. Solo por amor, ese sí es amor, por eso te alabo, mi buen Salvador. Yo quiero agradarte, Señor de los cielos, yo quiero agradarte por siempre jamás. Cantarte lores aquí y en el cielo, Señor Jesucristo, por su gran bondad. Yo quiero agradarte, Señor de los cielos, yo quiero agradarte por siempre jamás. Cantarte lores aquí y en el cielo, Señor Jesucristo, por su gran bondad. Estamos nuevamente con ustedes en estudio e interpretación de la Biblia. Recordándoles acá desde Barranquilla, Colombia, el pastor Manuel Casiano Aguilar y el pastor Manuel Contreras. En los controles la hermana Mercedes Pacheco Vargas. Estamos en esta mañana compartiendo la importancia de la gramática aplicada al estudio de las Sagradas Escrituras. Tenemos reporte de sintonía, hermano Manuel. Sí, mi hermano, estamos aquí reportando sintonía de Isaías Figueroa, el hermano Everson Pacheco, Everlides Tobar, la hermana Mónica Martínez, también la hermana Sandra Viaña y Liliana Viaña. Ellas dicen que el Señor le bendiga grandemente. También tenemos por aquí al hermano Byron Atencio. Saludos, hermano Byron, de manera muy especial acá de la mesa. El hermano Guillermo Bustamante, saludos hermano Guillermo, qué bendición. La hermana Grady Vélez, hermana Viviana, que no vaya, qué bueno hermana Viviana, Dios le bendiga. Y la hermana África Vadillo, y también nos reportan sintonía desde Alemania. Oiga, buenas tardes para todos ustedes en Alemania, Dios les bendiga. Sí, señor, también el hermano Juan Hernández, Roger Noriega, dice desde Ipuc, Buenos Aires, Cartagena. Muchos saludos, hermano Roger. Asimismo también el hermano Rubén Gutiérrez, él manda saludos desde México. Sí, señor. Y la hermana Mabel Ávila. Muchos
Saludos y bendiciones a todos que están reportando su sintonía. Amén. Especialmente a mis creyentes, la hermana Sandra, la hermana Sandra Viaña, su hermana, la hermana Mónica Martínez. Ahí están en sintonía, escuchando a su pastor. Ahí están allí, vea. En el centro de Barranquilla. Intercediendo por su pastor. Amén. Bendición. Hablemos un poco, hermano Manuel, de los tipos de frases que uno encuentra en la Escritura. Porque eso, pues, nos dice si lo que nos están dando es una orden o es una sugerencia. En español tenemos algunas categorías de frases. Por ejemplo, una frase enunciativa simplemente expresa un hecho afirmándolo o negándolo. Juan bautizó en agua. Es un hecho, lo está diciendo, ¿ya? No lo está preguntando, está afirmándolo. Tomás no estaba cuando Jesús vino. Un ejemplo de frases afirmativas. Una frase interrogativa expresa una pregunta. Y es bueno saberlo. Cuando el Señor le dice, por ejemplo, al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Ya? Expresa una pregunta, lo cual requiere del interlocutor una respuesta. ¿Cierto? Yo le hago una pregunta. Hay una frase también, hay otro tipo de frase que es la exclamativa. Expresa alteración del ánimo. Puede expresar alegría, tristeza, dolor, sorpresa o cualquier otra emoción. Si expresa una emoción, esas frases, si usted la está escribiendo, tiene que ponerle signo de interrogación, perdón, de admiración. Si usted encuentra una frase con signo de admiración, sepa que la persona que lo está diciendo de alguna manera tiene una exaltación. Dice, es una forma o manera, entre otras cosas, que en poesía se utiliza mucho. Lo mismo los signos de interrogación. Se exclama algo para hacer un énfasis, para llamar la atención acerca de lo que se está diciendo. Sí, señor. Dice, por ejemplo, esta frase, si también conocieses a lo menos este día, que es lo que es para tu paz. O la que a mí me encanta más, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, incluso cuando uno la está leyendo, yo ya cogí la costumbre. Yo tengo que, porque yo soy muy expresivo, yo gesticulo mucho. Cuando yo estoy leyendo una frase exclamativa, eso es riqueza. Yo lo expreso también con el rostro. Jerusalén, Jerusalén. Hasta cierro un poco los ojos, frunzo el ceño, porque es lo que está diciendo, es lo que está comunicando el escritor. Es lo que expresa, exacto. Es que qué bueno, hermano Manuel, que se exprese lo que el escritor está diciendo. Así es. Es que yo no puedo leer una frase enunciativa como si fuera afirmativa. ¿Sí? Porque me cambia completamente el sentido. También viene la parte contraria, que a todo se le hace exclamación. No, ya eso es lo otro. Sí, yo conocí a alguien que todo lo leía así como exclamándolo, ¿no? Una cosa es el lenguaje poético y otra cosa es como declamando. Sí. Una frase imperativa, que es un mandato, pero también puede ser un ruego o una prohibición. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La más famosa, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso es una frase imperativa, es decir, es una orden. Cuando uno lee indiscutiblemente, sí, grande es el misterio de la vida. Es decir, con esto uno no puede, pensar que si quiero o si no quiero, no. Es una orden, entonces si tú no lo cumples estás en desobediencia. Pero está en la frase exhortativa, que es, induce a alguien en obrar de una manera determinada. Dice, procurad pues los dones mejores, dice el apóstol Pablo. Sí, yo lo tomo como opción, yo puedo buscar los dones mejores, de pronto no busco ningún don, ya eso es una opción mía. Pero Pablo dice, yo les animo, los exhorto. Es una frase exhortativa, procurad pues los dones mejores. Manuel, hablando de la parte de la frase exhortativa. Sí, señor. A veces, sobre todo, pues hablando de los predicadores, algunos de pronto buscando exhortar, lo que terminan siempre es como regañando. Yo pienso que la exhortación lleva a la reflexión, lleva al análisis, a que haga un efecto en la vida del que está escuchando. Y que no se piense, siempre cuando se exhorta, el que escucha, ¿verdad? Llega a la final, pues, de que esa palabra llega al corazón, a la vida y a su alma. Así es, hermano, es que la exhortación debe ser una
tiene que tener definitivamente un efecto positivo. Positivo. O sea, la exhortación es una voz de ánimo. Yo lo puedo hacer incluso de manera enérgica, pero el trasfondo de la exhortación es que la persona salga animada, porque una cosa es una exhortación y otra cosa es un regaño, es un pencazo, juguete. Una frase puede ser también despectiva, expresa desprecio, ironía, burla, también puede ser ira. El Señor le dijo una vez a una mujer, una frase despectiva: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Es una frase fuerte. Bueno, sí. Y cualquiera dice, ya, tremendo, el Señor allí. Pero, sí, Señor. Pero Dios, Él no se quedó solamente con esa frase. Creo que el Señor también buscaba, ¿verdad?, impactar la vida de esa mujer. Y esa mujer, de veras que el mismo Señor lo dice, no he hallado tanta fe. Amén. La forma como responde, ¿verdad? Sí, algunas frases, por ejemplo, estas despectivas o que pueden ser irónicas, hay que mirar el contexto, porque si tú no miras el contexto te puedes confundir. Y eso es lo malo de tomar la Biblia versículo a versículo. El tomar versículo a versículo, pues, no es una buena costumbre. Porque si bien un versículo solo te puede dar una riqueza inmensa, es bueno que tú tengas en cuenta el contexto cercano y el contexto remoto. El contexto cercano es lo que viene diciendo el capítulo, el autor, lo que viene diciendo ahí, ese capítulo, los anteriores, y el contexto remoto es qué dice la Escritura de Génesis y Apocalipsis respecto a ese tema. Porque de un versículo tú no puedes hacer doctrina. Pero mire, por ejemplo, este versículo, y vamos a mirar, eso es Primera de Reyes, capítulo 8, y voy a mirar un espacio del verso 27, que dice: griten más fuerte, si Él es Dios, tal vez está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato. Griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte lo despertarán. ¿Quién dice eso? Elías. Yo sabía que usted lo iba a identificar, el profeta Elías. Pero eso parece que los estuviera animando. Griten más fuerte. Pero realmente esa es una frase irónica. Claro. Está hablando con ironía, ¿ya? Está diciendo, Él es Dios. Él es Dios. Está durmiendo, así que despiértenlo. Esa es una frase irónica. Bueno, hay gente que aquí en nuestra idea de vivir son expertos en hablar esa seguridad en su Dios, y no solamente esa seguridad en su Dios, sino digamos de los otros dioses, ¿verdad?, con D minúscula, que no eran nada. Una gran confianza del profeta hacia su Dios. Así es. Y una gran valentía también, porque hay que estar muy seguro para poder expresar las cosas así como lo expresó el profeta. Completamente seguro estaba de que el Dios de él, de hecho el Señor se lo había dicho, y eso era más que suficiente. Así es. Sencillamente. Una frase puede ser dubitativa, expresa duda, aunque no esté en signo de interrogación. Por ejemplo, cuando Abraham dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Quizás, puede ser, de pronto, ¿sí? Regularmente están precedidas de uno de estos adverbios. Quizás haya 50 justos, de pronto, a lo mejor, ¿ya? O una frase puede ser desiderativa, expresa un deseo. Quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizasen, ¿ya? Eso es un deseo, no es una orden. Hablen en lengua o profeticen, eso sería imperativa, pero dice, quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más, o sea, mi mayor deseo es que profetizasen. Porque dice la Escritura también que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es un deseo de Dios. Pero sabemos que esos deseos, igual que las frases exhortativas, dependen del que la recibe, cómo la toma, cómo toma ese tipo de frases. No, y es la manera de hablarle Dios al hombre. El Señor le habla, ¿verdad? La Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, pero Él tiene muchas maneras de hablarle al hombre. Siempre se dice que Dios es un caballero, que Él llama de manera muy especial al hombre, lo persuade, pero siempre le dice la verdad para que el hombre tome una decisión, y tiene la forma de decirlo en el momento específico
y es algo muy, muy particular de cómo el Señor trata, ¿verdad?, con el ser humano a través de la palabra de Dios. Amén, amén, hermano. Bueno, el tiempo se nos está agotando. Creo que podemos mencionar algo que de todos modos acá el hermano Celestino lo ha mencionado en diferentes ocasiones, pero como hoy estamos hablando de gramática. Yo me imagino que el jefe, a menos que esté por allá bien ocupadito, debe estar muy, muy atento al programa en el día de hoy. Sí, un muy especial saludo para él. Hablemos un poquito de las figuras literarias. Toca mucho con lo que es la gramática. Que si interpretamos literalmente todo lo que está en la Biblia, pues hermano, nos vamos a enredar. Y saber que hay frases que son figuras literarias. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas de ellas. Está el símil, está la metáfora, la sinécdoque, la hipérbole, esa muchas veces es mal interpretada. Alguien dijo una vez, ¿y eso con qué se come? Bueno, pero es bueno hablar un poquito de esa. Y la otra que me gusta estudiarla mucho, porque realmente nosotros a Dios no lo podemos describir, él es el antropomorfismo, que es describir o hablar de Dios con características humanas. Pero eso es simplemente para que nosotros lo podamos entender. Entonces, hablemos un poquito de estas figuras literarias. Por ejemplo, el antropomorfismo, cuando la Escritura habla de Dios y dice, por ejemplo, Jehová desnudó su brazo santo. Dios no tiene brazo, ¿cierto? Es más, la misma frase, a la diestra de Dios. Que tan mal se interpreta. ¿De dónde está el lado derecho de Dios? Si la Escritura dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuando la Escritura dice, inclina a mí tu oído. O sea, literalmente, él no tiene necesidad de inclinar su oído para escuchar. Sí, ni tiene necesidad de inclinarse, ni tiene un oído físico. Son formas del lenguaje que el Señor permitió que usaran los hombres. Acercarnos, ¿verdad?, a Él para conocerlo y para poder entenderlo, porque no hay de otra. Amén, hermano Manuel. Y usted en esa frase dijo otra. Por ejemplo, cuando usted dice de acercarse a Dios, si estamos en Él, o sea, son formas del lenguaje para que nosotros podamos tener una relación, entender cómo nos vamos a relacionar con Dios. Por ejemplo, dice que sus ojos miran sobre la tierra, sus ojos atalayan. Dios es espíritu, y un espíritu pues no tiene forma, no tiene tamaño definido, pues, pero son cosas que los escritores bíblicos lo utilizaban, y el mismo Señor lo utilizó. El mismo Señor utilizaba ese lenguaje para que nosotros pudiéramos de alguna manera entender cómo es su relación para con nosotros. Oye, nótese que de alguna forma, o sea, los que no tienen claro esto pueden buscarle forma a Dios. Claro, pueden buscarle forma humana a Dios, y ahí es donde debemos nosotros tener cuidado, precisamente entender estas cosas y aclararlas para que podamos identificar bien, ¿verdad? Y no ponernos a buscarle formas a Dios. Sí. Eso de pronto de decir que estamos en la mano del Señor. Su mano puso sobre ellos. Dame tu mano poderosa, Señor. Son figuras literarias. Hermano Manuel, sí, ¿verdad? Usted no nota que al hombre le es difícil, digamos, plasmar gráficamente alguna característica, atributo, algo que se quiera decir de Dios. Le cuesta. Pero algo también se tiene que hacer. ¿Sí me explico? No por buscar una idolatría, que es lo que no debemos caer en eso, sino una manera, una forma visual de dar a entender algo que se quiera expresar, un mensaje que se quiera expresar de Dios. Así es, hermano. Es que es como lo hemos dicho. Santo. Yo le había dicho a los muchachos del instituto, el solo hecho de decir que Dios es espíritu es una metáfora. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya en español tenemos bien claro la palabra espíritu, pero espíritu en el griego y en hebreo también traduce viento, es neuma en griego, que es, de ahí viene neumático, que es un viento, y nefes,
que es Oruá, que es espíritu, es un viento. Es un viento. Entonces Dios le dio, como ellos, para que ellos tuvieran una idea de cómo era Dios, bueno, Dios es un viento. Es un viento porque tú el viento no lo ves, pero cuando sopla o cuando tú abanicas, se siente. No se puede ver, pero se puede sentir. Entonces dice, Dios es algo así como un viento, o Dios es un viento. Entonces de allí viene la expresión en español, es espíritu. Pero eso en sí es una metáfora. Decir que Dios es viento es una metáfora. Entonces, otra figura literaria que me encanta mucho, la hipérbole. Quisiera hablar un poquito de la hipérbole, que es una exageración, exagera una idea para dar énfasis. No que en la hipérbole se quiera engañar, pero sí es una manera de, digamos, de darle un énfasis a esa expresión. Cuando el Señor le dice a Abraham, mira las estrellas y cuenta su número, así será tu descendencia. En alguna parte dice como la arena que está en el mar. Cuando lo hemos predicado, cómo le damos la connotación y cómo hacemos el énfasis. Ese es, entre otras cosas, es uno de los pasajes que me impactan particularmente. Así es, hermano. Por el mensaje que está dando el Señor y por lo que le está mostrando a Abraham. Definitivamente es algo extraordinario. Así es, sí, Señor. Mire, hay un versículo, Salmo 129, hermano, hágame el favor, hermano, Salmo 129, verso 3. Verso 3 es lenguaje netamente poético, pero qué bueno que sepamos, 129, verso 3, sí. Dice así: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Es decir, que le pusieron un trillo en la espalda y lo amarraron a un güey. Si literalmente se hace eso, la persona muere enseguida. Se muere. Lo que el autor está diciendo ahí, o sea, lo que a mí me hicieron fue tan fuerte, fue tan duro, o sea, me hicieron mucho daño, me hicieron sufrir mucho. Y es posible que ni siquiera haya sido un castigo físico. ¿Sí? Es lo más probable que no haya sido un castigo físico. De pronto fue de la forma como lo trataron, como lo insultaron, como lo injuriaron, o cómo se sintió. ¿Ya? Sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Eso es una hipérbole, ¿sí? Entonces, qué bueno saber, hermanos, que hay cosas que son para darle un énfasis. Alguien pudiera decir, no, para saber cuántos son los descendientes de Abraham hay que contar las estrellas, porque la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice que los descendientes de Abraham serán como las estrellas del cielo. Eso lo que quiere decir esa expresión es que serían muy numerosos, o como la arena a orilla del mar. Muchísimos. Incontables, incontables. ¿Cómo estamos de tiempo, hermana Mercedes? Hombre, qué bendición estar con aquí. Mencionarles, por ejemplo, unas figuras más, la metáfora. La metáfora es una comparación. Es una comparación. Se habla de una cosa como si fuera la otra. Uno de los versículos que más me encanta de la Escritura, Salmo 45, el verso 1. Es uno de los, si hablamos del lenguaje poético, me fascina, no hablando de doctrina o de lo que me inspire, sino de la construcción poética del versículo. Rebosa mi corazón palabra buena, digo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Me fascina esa frase. Que a mí me encanta la poesía. Está usted identificado. Esa es una metáfora. Es una metáfora. Es decir, está poniendo la lengua de él. Como en esa época no se escribía con lapicero, sino con unas plumas que se mojaban en tinta. Y la pluma era, no una pluma de ave, era una pluma de escribano. Bueno, era un punzón que ellos construían. Y dice, ahora mismo me brotan las palabras. Tengo mucha inspiración, me salen las palabras. Mi lengua es como la pluma de un escribiente muy ligero, porque las palabras me brotan. Yo pudiera decir, o el autor pudiera decir, estoy inspirado en esta noche, pero no es lo mismo. O sea, líricamente, poéticamente no es lo mismo. El Señor era un maestro de las metáforas. Una cosa por la otra. Yo soy el pan de vida. Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. La resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. De ponerse una cosa por otra, comparar una cosa con la otra. Cuando Juan dice, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una metáfora. Entonces, comparando una cosa con la otra, porque realmente el Señor no es un cordero, es un ser humano. Era un ser humano, pero estaba representando ese cordero que estábamos esperando. Entonces, qué bueno que los hermanos pues entendamos algunas de estas figuras literarias y sepamos los tipos de frases, cuando una frase es exhortativa, cuando es imperativa, cuando hay una frase desiderativa, cuando está expresando un deseo, porque eso sé, si yo por ejemplo, si es imperativa, yo digo, esto lo tengo que hacer. Esto me toca, no es si quiero o no. Una orden. Es una orden. Si es exhortativa, digo, bueno, yo lo puedo aplazar. O una si opción. No, es una opción, si quiero lo hago, si no. Una pregunta, pues me hace pensar en la respuesta. En una respuesta. Entonces, qué bueno eso, y qué bueno también que nosotros podamos tener una lectura pausada, reposada. Cuando yo me sienta a leer la Biblia, tratar de extraer lo que está allí. Y para eso es muy bueno comprender el español, nuestro idioma. Y vamos a sacar mayor provecho. Definitivamente la riqueza gramatical nos lleva inclusive a enamorarnos más de la lectura. Es la realidad, sino que le tenemos miedo a ciertas cosas por la manera o la forma como nos han educado. Yo recuerdo pues que, yo no sé si me atrevería a decir que anteriormente, o sea, la educación antigua era más detallada, y sobre todo en esta parte de la gramática. Tengo que decirlo, hermano, y en la ortografía era muy exigente. Sí, claro, muy. O sea, hay que decirlo. Uno ve profesionales con no errores, sino horrores ortográficos. No saben leer, y tienen especialización, tienen maestrías y aún doctorados, y lo más sencillo. De hecho, entre los idiomas, la lengua española, el castellano, es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Sí, eso han dicho los expertos, los más difíciles de aprender, pero es rico. Y qué bueno que nosotros, que el Señor nos permitió, ¿verdad?, formarnos en esta lengua, nos preocupáramos. Lo digo muy personalmente, sin temor a aprender mucho más. Por lo menos para mí particularmente esta mañana ha sido de mucha riqueza gramatical, y esto nos debe como incentivar a meternos y aprovechar al máximo esto. Creo que esto nos va a dar un toque muy especial en la lectura. Amén. No sé si tendríamos el tiempo para mirar alguito del Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23, bueno, simplemente la primera frase: Jehová es mi pastor. Si nosotros analizamos palabra a palabra, gramaticalmente, y pudiéramos mirar una parte de la gramática que es la semántica, es decir, el significado de cada palabra, uno le saca una riqueza impresionante a eso. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. El sujeto Jehová está haciendo una acción. Ese es un verbo allí, verbo ser o estar, y ese verbo está en presente. No dice fue mi pastor, ni será mi pastor, sino es. Eso me quiere decir que es hoy. Ahora, la tercera palabra es mi. Ese es un posesivo. Es un posesivo. Pero aparte de ser un posesivo, está diciendo que es mío, mi pastor. Pero aparte de ser un posesivo, está en singular. La primera persona es singular. Pudiera decir, como dicen otros textos, nuestro. Por ejemplo, hay textos que dicen, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Si dijera Jehová es nuestro pastor, no hubiera ningún problema, porque lo es. Pero está diciendo Jehová es mi pastor. Es sentido de pertenencia. Correcto, se dice que es un Dios personal. Mi posesión, o sea, Él es mío. Eso. Personal, es mío. Y cuando a veces digo yo, es mi Dios, pero también es tuyo, ¿no? Claro. Pero fíjate que en este salmo, en esta frase, ahí está afirmando que es un Dios personal. Y si luego tomamos la palabra pastor y sabemos que hablar de pastor es una metáfora. Usted es un pastor, ¿cierto, hermano Manuel? Eso es una metáfora. Porque usted no cuida ovejas. Usted no está dentro de un rebaño. Usted está guiando personas. O
sea, el título que usted tiene o su función de pastor es una metáfora. Es una metáfora. Entonces, qué bendición, hermano, es entender esto, aplicarlo al estudio de la Biblia. Bueno, queremos darle gracias a todos los oyentes, los hermanos que han estado con nosotros, y no sé si nos han seguido reportando sintonía. Hubiese sido bueno pues poder leer algunos comentarios, si algunos creyentes nos hacían aportes, comentarios. Sabemos que dentro de nuestros oyentes hay gente que, tenemos gente muy versada, gente que sabe mucho, y todos estamos abiertos a aprender, ¿cierto, hermano Manuel? Estamos dispuestos a seguir aprendiendo y darle al César lo que es del César. Yo he escuchado hermanos delante de los cuales uno tiene que quitarse el sombrero por su conocimiento en todo esto de la ciencia de la gramática. De verdad que yo considero que esto es un valor agregado muy importante, y que en la medida en que nos interesemos también puede ser de nosotros. Así es. Porque es cuestión de uno despertar un poquito en ese interés, y también puede ser un valor agregado para nosotros. Y a nivel ministerial muy importante. Es necesario, mi hermano. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos más reportes de sintonía. Está la hermana Marta Mojica desde Bucaramanga. Saludos, hermana Marta. Beto Molina, Rosa Serrano y Darley Garzón. De verdad queremos saludar a todos los que han reportado sintonía, aún también a los que nos han escuchado o visto por Facebook. Muchos saludos, y para nosotros pues ha sido una alegría, un gozo compartir, y esperamos que esta mañana, hermano, yo quedé sorprendido. Gloria al Señor. Dios, qué bueno, de verdad que sí, y pues este programa pues sigue siendo lo que es un programa muy interesante. Amén. Nuestra intención es eso, ayudar a los hermanos en el estudio y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Bueno, con ustedes hemos estado, hermano Manuel Contreras, su palabra de despedida, mi hermano Manuel. Bueno, gracias al Señor, pues, y de verdad, esperando una próxima oportunidad de acá, de seguir aprendiendo y compartiendo. Bueno, en los controles la hermana Mercedes Pacheco Vargas, y este es su servidor, Manuel Casiano Aguilar, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en el barrio centro de la ciudad de Barranquilla. Saludos también a la iglesia en el barrio El Porvenir, Barranquilla. Amén, amén. Y saluda a Modelo, ¿no? Sí. Gloria al Señor, mis hermanos queridos. Dios les bendiga grandemente.